Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy, pero muy bienvenidos a una nueva reunión del canal, reunión número 159. Mercados mixtos, correcciones, más caídas que se pueden llegar a venir. Bueno, vamos a estar viendo todo lo que estuvo pasando esta semana en los mercados internacionales. Algunas noticias, algunos drivers muy interesantes. Presentación de resultados de dos activos, dos empresas muy importantes también. Bueno, Adobe System y Oracle que dejaron resultados esta semana. Vamos a estar compartiéndolo, vamos a ver cómo les fue y sobre todo algunos activos más por sectores muy interesantes que tengo para poder compartir con ustedes. Muchas gracias por estar nuevamente del otro lado como todo, bueno, toda semana que estamos compartiendo mercados internacionales. Acuérdense, esta es mi visión de los mercados, nada de lo que decimos es recomendación de compra y venta. Bueno, hace ya casi más de 3 años y medio que estamos compartiendo con ustedes. Yo soy dueño de Mercado de Capitales, agente productor independiente, matriculado en la Comisión Nacional de Valores y todas las semanas vamos haciendo este pequeño repaso de lo que estuvo pasando en la semana con perspectiva para ver con qué nos podemos encontrar ¿sí? A futuro, ¿sí? Preparando una nueva semana en los mercados. Y esta es, bueno, nuestro gran grupo de Telegram, nuestra gran comunidad que es totalmente gratuita. Los invitamos a sumarse para todos y todas los que quieran sumarse. Bueno, bienvenidos a los nuevos, a las nuevas que están ahí también del otro lado. Vías para colaborar con el canal, ¿sí? Perdón por repetir, pero bueno, lo hacemos como una formalidad, una solemnidad todos los videos cada vez que arrancamos. Sobre todo la primera, dejar like, ¿sí? Acuérdense, todas las vías para colaborar con el canal. Y sin demorar ya lo que es nuestro nuevo video, ¿sí? Bueno, vamos a estar viendo qué es lo que estuvo pasando en la semana, ¿sí? Algunos drivers, algunas noticias pero muy relevantes de, bueno, qué nos traen los datos de inflación, cómo se puede suavizar esto y, bueno, tasa de interés, parte de lo que ya venimos intentando descontar de meses, no digo semanas, pero sí meses anteriores, y la perspectiva a nivel técnico, ojo, atención, porque, bueno, acercándonos a máximos estamos viendo pequeños descansos, pequeños retrocesos que vamos a ver que estamos lejísimos del soporte y podría llegar a dar quizá lugar a una corrección un poquito más fuerte, al menos desde mi punto de vista. Vamos a ver un poquito eso a continuación. Vamos a ver la situación del oro, fuertísimo también el oro, muy fuerte Bitcoin también, y todos sus pares y toda la parte cripto siguiendo un poco esta evolución espectacular que está teniendo Bitcoin puntualmente y la gran mayoría de sectores cripto dentro de lo que es este gran ciclo que podría llegar a estar empezando con el halving. Ahora, hace, bueno, menos de un mes tenemos ya el halving en puerta y análisis técnico de todos estos activos que estamos viendo en pantalla, algunos no tan conocidos, sí, otros que, bueno, vamos a estar viendo un poco qué fue lo que pasó con presentación de sus resultados. Y empezamos de lleno con la semana. Bueno, ¿qué nos dejó una semana? Semana mixta, semana con lo peor de esta semana fue el sector semiconductores. Fíjense con Broadcom y AMD cayendo bastante fuerte, pero con la líder, con Nvidia, haciéndolo neutro, cerrando casi en un 0,35% positivo. El resto del mercado sacando caídas bastante fuertes en Meta, en Tesla y en Adobe System, cayendo un 10,74% a nivel semanal. Esto tiene que ver con presentación, resultados. La contracara en el sector tecnológico fue Oracle, que también vamos a estar viendo. ¿Por qué? Porque se dio esta disparidad de resultados, ¿no? De Oracle disparándose casi un 11,67% y un Adobe System, bueno, cayendo casi lo propio, pero en sentido negativo claramente. ¿Cuál fue el sector que brilló? Sector energético, fíjense, con, bueno, ExxonMobil, con Chevron, con algo de la parte del sector de petróleo, sí, haciéndolo muy bien. Esta semana Google haciéndolo también bastante positivo a comparación, por ejemplo, de Meta, 4,31% subiendo Google contra el 4,32% de caídas de Meta, así que fíjense, bastante mixto dentro de los sectores incluso esta semana, pero bastante bien, sector que intentó mejorar un poquito el sector de cuidados de salud, pero el resto la verdad que entre mixto a positivo, digo yo, porque, bueno, fíjense que se ve en el mapeo algo que parecería que estamos más bajistas que alcistas, pero fíjense que fue casi, mantuvimos la neutralidad sacando 100 sectores de, bueno, real estate, cuidados de salud y el tecnológico, que fueron lo peor de la semana. El energético, servicios de comunicación y materiales básicos también haciéndolo bastante bien por otro lado, aunque, repito, al menos tenemos todavía un esquema bastante mixto en cuanto a lo que tiene que ver con este rendimiento del mercado de esta semana, pero atención porque viéndolo, al menos con una perspectiva un poquito más importante, más interesante, ¿qué está pasando con la volatilidad del mercado? ¿Estamos en un mercado en el cual se está disparando el pánico, la volatilidad, o por el contrario, llegando a máximos, teniendo, parece, correcciones muy duras, sí que no lo fueron? Sí, la verdad que ahora vamos a ver dónde estamos de máximos y quizá lo que tendríamos que esperar en cuanto también a este indicador de volatilidad
de este indicador contraintuitivo en cuanto a lo que tiene que ver con el S&P 500. Cuando este sube, el S&P 500 el mercado en general suele tener correcciones bastante fuertes. Y fíjense que estamos todavía por debajo de niveles de 20, con un sentimiento, al menos también de volatilidad activada, que no la vemos, no lo vemos tampoco ni siquiera por arriba de 20, ni siquiera por encima de una media de 200 que a nivel técnico en el VIX está haciendo de resistencia, como ya lo hizo anteriormente, casi a mediados de marzo, de febrero, en donde ahí tuvimos un pequeño parate en la media para seguir retrocediendo e intentar ahora sí buscar estos niveles de mínimos, que atención con lo que voy a decir, porque se podría disparar, podríamos empezar a ver una volatilidad de mercado un poquito más interesante, de romper la zona de 20, que casi coincide con la media, fíjense, con la media descendente, y con el máximo decreciente anterior cerquita de los 23,50 puntos, pero a nivel técnico, fíjense que podemos estar bastante por estos niveles de 20, bastante más tiempo prolongado, teniendo spikes, sí, inclusive manteniendo la media hasta que se dispare la volatilidad de una manera fuerte y empecemos a ver por arriba de la media y entre 20, que acá va a ser quizá un poco, esta no digo señal de alerta, pero señal a la cual vamos a tener que estar atentos, pero se puede extender por bastante tiempo una volatilidad baja en el mercado, que la estamos teniendo ahora, pero por debajo inclusive de niveles de 8,57 fueron las lecturas de, al menos las últimas, de volatilidad mínima a nivel histórico de este indicador. 8,57, estamos en los 14,41, podría haber bastante espacio, podría haber, repito, mientras no se active la volatilidad de una manera clara, por debajo de 20, bastante más tranquilidad en el mercado. Y esto es lo que vemos haciendo un zoom, ¿sí?, a lo que es el VIX. Fíjense, bastante lejos, en una especie de canal alcista, que también a nivel diario, bueno, chocamos con esto que vimos que veíamos anteriormente, es un gráfico a nivel semanal, la media un poquito más arriba, en el gráfico diario la media, fíjense, haciendo de resistencia de una manera bastante clara en múltiples ocasiones, incluso dejándonos un pequeño gap bajista que está intentando ir a chocar ahora con ese gap, pero por debajo de 14,21. Si rompemos el canal a la baja, bueno, podríamos tener quizá mayores caídas en el VIX y mayor tranquilidad en las bolsas por no tener una volatilidad disparada, como digo. Así que vamos a ver qué es lo que pasa con esto, pero interesante ver que no tenemos una volatilidad alta en el mercado y parecería que por el momento todavía eso no está arriba de la mesa. Y esto es la perspectiva de la semana, ¿no? Cerramos el S&P con un martes récord, ¿sí? Es decir, terminamos fuera de los mejores niveles el día martes, pero debilidad en el segmento de, pequeña capitalización, Russell 2000, el índice de pequeñas y medianas empresas, que lo vamos a estar viendo también el día de hoy, más afectado por el tema de datos de inflación de Estados Unidos altos, ¿sí? Y posterior aumento de tasas. Es verdad que fueron los dos drivers, los dos catalizadores un poquito más negativos de la semana, pero ese dato que salió en la semana, sí, siendo favorable en inflación, bueno, al menos favorable a la inflación para un sector, puntualmente no precisamente para el de pequeñas y medianas empresas, sino para la energía, que fue la que superó sólidamente todos los otros sectores y fue la que al menos lo hizo bastante bien a nivel sector, a nivel precisamente ayudándose un poco a esos datos, ayudados por los datos de inflación, quiero decir. Y atención, porque crecimiento de ganancia de empresas, la estimación del consenso del beneficio por acción para 2024, bueno, es ahora de $243, lo que equivale a una tasa de crecimiento, atención lo que voy a decir, de todo lo que venimos, ¿sí? Se prevé también una posible tasa de crecimiento del 11% de ganancias todavía para este 2024. Vamos a ver qué es lo que pasa. Esto obviamente según consultoras, según gestoras, que todavía estiman que el crecimiento de ganancias puede ser bastante mayor, e incluso hay algunas que prevén una tasa de crecimiento en 2025 de más del 13% en beneficios, que no es poca cosa, sobre todo porque las empresas vienen presentando resultados bastante sólidos, bastante interesantes. Estrategas incluso prevén también revisiones al alza en ganancias para año calendario elevadas, por eso hablan de algo bastante inusual en este sentido, porque ya venimos, repito, creciendo y creciendo bastante. Y esto es verdad que máximos y récords del S&P por temporada. Atención con esto, porque es verdad, si nosotros comparamos, ¿sí?, esta infografía tiene que ver con ese aumento récord del 34,1% del S&P del 95. Sirve como una lección histórica de que las condiciones de sobrecompra, ¿sí?, para eso traemos este gráfico, pueden persistir durante un tiempo,
o durante mayor tiempo de lo que la mayoría de la gente espera. Si a veces cuando vemos indicadores o cuando vemos quizá ese sentimiento tope, sentimiento de que euforia o codicia, como lo estamos empezando a ver ahora, no estamos en codicia extrema, pero estamos ahí sí con un sentimiento bastante importante ya de codicia, de que los mercados se pueden mantener un tiempo más, al menos sí en esa tónica, ¿sí? Bueno, así pasó en el año 95, 34,1% veremos, ¿sí? Si las acciones que inevitablemente en algún momento van a tener que tener retrocesos y purgar un poco ese sentimiento de sobrecompra para volver otra vez, ¿sí? a nivel técnico, sobre todo, volver a dar un punto óptimo de entrada después de retrocesos. Y bueno, los años con máximo histórico tienden a ser menos volátiles, obviamente, que a la baja que los años sin máximos históricos. Estamos ¿sí? en un año en donde el S&P marca nuevos máximos históricos. Desde 1950, atención con esto, la caída máxima del S&P durante los años con máximos históricos promedio fue de un 11% a la baja en comparación de una caída promedio del 17,1%, es decir, cuando no marcamos máximos. En este caso, bueno, estamos en ese histórico promedio de la posible corrección del 11%. Veremos cómo nos va a nivel gráfico, que ahora lo vamos a abrir al S&P, pero no está tampoco tan desatinado, me parece, al menos esta estadística, porque nos habla un poco de que estos rendimientos anuales del S&P durante los años con máximos históricos promediaron el 13,7%, lo que sugiere que el repunte de este año todavía, con lo que venimos subiendo, podría llegar a tener más espacio para continuar al alza. Eso es un poco el resumen de esto que estamos hablando, pero interesante ver qué pasa en los años en los cuales el S&P marca récords, está en subida libre y después tiene que tener alguna corrección. ¿Cuánto en promedio se da? Bueno, ahí lo tenemos, 11% a la baja, y todo lo que suele subir es un 13,7% de promedio cuando se marcan nuevos máximos. Ahí lo tenemos. Me pareció muy interesante esta filmina, sobre todo para ir entendiendo en el momento en el que estamos, momento en el cual va a tener que llegar alguna corrección de indefectiblemente, ¿sí? No sabemos si va a ser la semana que viene, el próximo mes, pero me parece que los gráficos mandan. Y atención, algún dato económico que me pareció interesantísimo poder compartir con ustedes, sobre todo por la inflación en los servicios que tiene este año, la inflación que solemos ver, sobre todo como driver, como indicador también para los mercados. Bueno, en este caso, reducción de costos laborales significaría una menor inflación de los servicios. Tenemos esos datos, esos últimos datos del índice de costo de empleo, que nos suele mostrar que la compensación disminuye para quienes trabajan en industrias proveedores de servicios. ¿Esto qué nos dice puntualmente o qué nos dice este gráfico? Bueno, una menor inflación en los sectores de servicios, ¿sí? Que es importante eso porque hay que tener en cuenta que las empresas les lleva un tiempo ajustar precios minoristas después de que haya este cambio de compensación, pero esa desaceleración del costo laboral significaría que los inversores tendrían que ir notando cierta flexibilización en los componentes difíciles de inflación, es decir, todo lo que está ajustado por inflación, sobre todo los costos laborales, que vamos a ver si con esto se suele ir suavizando. Driver me pareció interesantísimo sobre todo porque vamos siguiendo a los datos laborales y de inflación, así que también lo traigo para tenerlo en cuenta. Y nos vamos al sector cripto, nos vamos un poco a Bitcoin, que bueno, acá podríamos hablar de 40, 50 drivers, no vamos a hablar tanto, sino que vamos a ver cómo fue la semana, una semana semi-correctiva. Ahora voy a explicar por qué. No me parece que ni siquiera estamos en correcciones, venimos de subidas espectaculares. El activo que más subió el año pasado, el activo que más está subiendo el día de la fecha, halving en la puerta de la esquina en menos de un mes. Lógicamente eso activa el FOMO, el Fear of Missing Out, el intentar no perderse, entrar, por más que Bitcoin llegue a su tope, que llegue a su máximo, o al menos el día de la fecha, no sabemos cuánto va a ser eso, pero claro, en 24.000, ¿sí? Cuando caíamos a esos niveles, nadie quería Bitcoin, llegamos hace poquito a los 70, a los 72.000, bueno, estamos ahora sí teniendo una pequeña corrección, pero con, por ejemplo, activos como Solana, ¿sí? O AVAX, subiendo un 32 y un 31,30%, Toncoin, bueno, y muchas otras altcoins, NIAR, hay un montón de otros activos del sector cripto que lo hicieron y lo están haciendo de una manera espectacular. Atención con la alt season, que todavía no empezó, con la temporada de monedas alternativas que se da después de Bitcoin, después de que empieza a salir ese dinero de Bitcoin, que desde mi punto de vista todavía no está dado el escenario para que se produzca, ¿sí? Esa temporada de la alt season.
Pero así todo, fíjense, Ethereum correctivo, Bitcoin, o siguiendo un poquito a la par, bastante de cerca lo que va pasando con Bitcoin, 3,81% de corrección para Bitcoin, 8,75% para Ethereum, el resto siguiendo de manera igual un poco más mixta esta semana, pero con Solana, con AVAX, con algunos otros activos que intentan desmarcarse, ¿sí? Porque, bueno, van a tener una volatilidad mucho mayor dentro de su fase porque no todos estos proyectos alternativos, sin lugar a dudas, van a sobrevivir, sobre todo aquellos que no tengan fundamentos, que sean meramente especulativos, van a terminar seguramente entrando mucha gente, sobre todo las meme coins, probablemente hay muchísimas. Vamos a ver una hoy, sí, a nivel técnico también, pero a tener mucho precaución, sobre todo el que entra leyendo foros, leyendo opiniones, sí, porque creo que gran parte del inversor no sofisticado, el que no estudia, el que no está todo el día en los mercados, entra queriendo ganancia rápida y, bueno, termina como ya sabemos que termina. Eso es una gran realidad, aunque es verdad, en la parte especulativa también tenemos la otra cara, se puede hacer mucho dinero, pero así todo podemos también perderlo todo, así que tener precaución también con eso. Algunos drivers de la parte cripto, JP Morgan no encontró evidencia de que los inversores en oro se trasladen a Bitcoin. Ojo con esta noticia, la traigo porque me pareció interesante. La fuente es coindesk.com, es de JP Morgan, obviamente, sí, sector bancario, sector que no va a favor de la adopción cripto, pero que, bueno, con la aprobación de los ETF no ha quedado otra, que también los bancos, Jamie Dimon, bueno, y todo lo que tiene que ver con grandes detractores de esta industria, ya tengan que reconocerlo como una realidad. Sí, bueno, los datos muestran que las salidas de ETF del oro y el incremento en las entradas de los ETF de Bitcoin, al menos el banco está reiterando que los inversores continúan comprando ambos activos, no es que salen del oro para sí, volcarse 100% con el ETF de Bitcoin, pero bueno, vamos a ver qué es lo que va pasando. Esto al menos, la fuente, repito, es JP Morgan, Coindesk, la cortesía también para poder sí, estar un poco a la vanguardia de qué es lo que va pasando con la salida de dinero en algunos activos y entrada en otro. Bueno, en Bitcoin se entiende que no todo lo que sale del oro va al Bitcoin, ¿sí? Así que como reserva de valor o refugio de valor. Y lo que tiene que ver puntualmente con la actualización de Ethereum, con la actualización, ¿sí?, de Encun de Ethereum. Después de esta última actualización, las tarifas de transacción promedio cayeron a menos de $10. Esto, acuérdense que teníamos en noviembre del 2021 casi una tarifa de transacción de $63. Era muchísimo, así que fíjense que al menos esto va a hacer que la red tenga al menos un poquito más de sustento, sobre todo esta tarifa de transacción que tenemos muy cara. Bueno, vamos a ver qué va pasando y sobre todo ver cómo va acompañando, si es capaz de aprobarse el ETF de Ethereum, al contado, que también es una noticia que tenemos ahí arriba de la mesa. Con esto que traigo, Grayscale sí que presentó un formulario para ¿sí?, el ETF de Ethereum, que es el Grayscale Ethereum Trust, que indica un posible movimiento hacia la inclusión, sí, en las bolsas, bueno, en el NYSE y en el ARCA, que vamos a ver cómo se va dando, pero bueno, fíjense, ya hay solicitudes y parece que la parte del ETF de Ethereum está también a la vuelta de la esquina. Fuente, NYSE.com, ¿sí? New York Stock Exchange es la fuente que nos comparte esto. Vamos a ver qué pasa, repito, me parece que acá también está un poco cómo tenemos que ir viendo la volatilidad de Ethereum, que cuando se dispare no es la de Bitcoin, ¿sí? Al menos en los ciclos anteriores fue bastante más pronunciada y bastante más fuerte, sí, que Bitcoin. Vamos a ver si eso se da cuando volvamos a tener un halving o después de meses posteriores al halving, o cuándo se dé, obviamente no sabemos el futuro, pero interesante también entender que se viene, está a la vuelta de la esquina también la posible aprobación del ETF de Ethereum al contado. Y dicho esto, vamos con la parte de los gráficos, si lo más importante que venimos a analizar, al menos de esta semana. El S&P 500, arrancamos con índices, fíjense que cerca de máximos, o sea, acá no tenemos ningún tipo de parámetro, ¿sí?, o indicación de que estamos, sufriendo un poco lo que tiene que ver con, a ver, dame un segundito a ver si estoy compartiendo bien la pantalla, un segundo, voy a volverme acá, sí, perfecto. No hay ninguna indicación de que tengamos que tener caídas fuertísimas, al menos por técnico, porque estamos ahí cerquita del nuevo máximo que dejó el S&P, cercano a los 5.260 puntos esta semana, ni siquiera correcciones. Tuvimos las últimas 3 sesiones bajistas, pero muy lejos de la media, que hoy pasa por
niveles de los 4.656 puntos, de algún mínimo relevante de enero de este año, en los 4.710 que ya quedan bastante lejos, y ni que hablar de niveles FIBO del último impulso. Pasa recién el 38.2 por los 4.590 puntos y el 61.8 cerquita de los 4.174,46 puntos. La verdad que una bolsa fuertísima en máximos, o ahí cerquita, sí, cerquita de volver a marcar incluso nuevos máximos de toda su historia y seguir en su vida libre, como lo estuvo haciendo al menos las últimas semanas, y con indicadores también bastante exigidos. Tenemos el RSI ahí cerquita de la zona de 70, corrigiendo ahora sí un poco, saliendo de sobrecompra, el estocástico sin poder todavía, en realidad tenemos ahí saliendo de la zona de 80 a día viernes, sí, ya habiendo dado venta hace bastante, pero recién saliendo de la zona de 80 de sobrecompra ahora, así que no se descarta, no descarten que podamos ver alguna corrección estas semanas a mínimos anteriores, no digo a la media porque tenemos mucho espacio a la media, fíjense, del SP500, desde el precio actual, desde la cotización actual, tendríamos aproximadamente casi un 10%, ¿sí? Así que podría ser bastante corrección, pero repito, hemos tenido al menos en el último tramo de corrección, allá por julio del año pasado, aproximadamente casi ese margen de corrección para después poder seguir, ¿sí? No digo que sea exactamente igual, pero la media, al menos la media marca un poco alguna zona de soporte importante, 4.656, y repito, si hay correcciones, a no asustarse, estamos en máximos, vamos a tener que tener al menos una purga un poquito más interesante, un MACD que también da venta, lo digo venta el día viernes, así que vamos a ver si el SP es capaz de ir purgando un poquito toda esta gran subida, toda esta gran suba que tuvimos cerquita de máximos para otra vez volver a atacar máximos en el futuro. Dicho esto, seguimos un poquito con el Dow Jones, índices industriales. Este lo mismo, este sí, le costó un poco más luego de toda esta lateralización. O sea, acá tuvimos un tiempo bastante perdido dentro del sector industrial, pero máximos y mínimos crecientes, la tendencia manda, tendencia totalmente alcista, la media bastante lejos también del precio actual, 36.342,42 puntos para el Dow Jones. Acá también, al menos hasta el mínimo anterior, que hoy pasa por los 37.308, interesante también ver que tenemos aproximadamente un poquito menos de corrección que el SP, casi un 7% hacia la media. Veremos si se va dando de esa forma o si quizá lo tenemos un poco menos pronunciado quizá esa corrección, porque la verdad que la tendencia es espectacular, sobre todo acá cuando quebrábamos la media, esto fue en noviembre del año pasado, teníamos un retesteo, ¿sí?, a la media de 200 para después seguir al alza, marcar máximos y mínimos crecientes, dejar un pequeño gap alcista acá en estos niveles, por eso marcamos el mínimo que tuvimos en el 17 de enero de este año, donde ahí nos frenamos para volver a seguir al alza en los 37.288 puntos, y la media, repito que nos marca al menos la doble zona más relevante que tenemos en el corto medio plazo. Ya de largo tenemos el FIBO 38.2 de todo el último tramo alcista que tuvo el Dow Jones, 37.483,02 puntos, y el 61.8 que está en los 32.863 para el Dow Jones, que, repito, también otro índice muy cerca de máximos, mucha fortaleza y con la necesidad también de purgar indicadores seguramente en algún momento. No sé si es el momento, pero, por ejemplo, el estocástico ya sale de la zona de sobrecompra, dando venta, así que interesante también entender que en algún momento vamos a tener que tener alguna corrección fuerte y que estamos muy cerquita de máximos, muy cerca, con la necesidad en algún momento de purgar estas subidas espectaculares que venimos teniendo en los gráficos. Ni que hablar en la tecnología, fíjense, el sector tecnológico, bueno, uno de los que más subió, también con más volatilidad por el sector, pero el que ha respetado bastante bien niveles de la media y que ahora, bueno, está ahí también cerquita de el máximo de toda su historia, que pasa por los 18.699 puntos. Y correcciones, este sí tuvo una semana, el índice de tecnológicas, una semana un poquito más correctiva, unas 2 semanas bastante correctivas, porque nos frenamos en máximos para, ahora sí, intentar venir a atacar la media de 50 que hace bastante no quiebra la baja. Primer síntoma de deterioro si la quebramos a la baja, y sobre todo los mínimos crecientes, los 16.341 y la media, que hoy pasa por los 16.116 puntos para también el índice tecnológico, 15.560 con 60, el FIBO 38.2 del último tramo alcista que tuvimos de correcciones a nivel FIBO, y los 13.625 con 84, el 61.8, lejísimos, pero muy lejos. Ahora, acá sí, fíjense la volatilidad, la diferencia con el Dow Jones y con el SP, que si medimos del precio actual, bueno, con el SP no tanto, sí con el Dow Jones,
también tendríamos una posible corrección, que no pasaría absolutamente nada si la tenemos a la media, para después seguir o hacia el mínimo anterior de casi un 9 o un 10% en promedio. Así que la verdad que no nos vendría para nada mal tener una purga un poquito más interesante, aunque si el Nasdaq, con esta última corrección de la semana que tuvimos, empezó a purgar indicadores de una manera un poquito más clara. El estocástico, sobre todo, dando venta, saliendo de sobrecompra hace bastante, un MACD dando venta también por arriba de cero, y un RSI, bueno, ahí en la parte, ahí luchando con la zona de 50, pero casi por ponerse en terreno negativo para seguir purgando este indicador. Podríamos, repito, tener una corrección un poquito más fuerte y no pasaría absolutamente nada. Nos vendría bastante bien quizá a todo el sector tecnológico, quizá un sector que lo tenemos bastante en sobrecompra, aunque ojo, hoy vamos a estar analizando algunos activos que están en subida libre, es decir, marcando nuevos máximos de toda su historia y que no son tecnología, así para que vean que esto de la amplitud también se fue regulando y que ahora sí lo tenemos en algunos activos, sí es verdad de gran capitalización, sino no los más chicos, pero interesante que entender que no solo la tecnología lo que sube, sino que hoy suben un montón de otros sectores y activos que vamos a estar viendo en un ratito. Y yendo al Russell, perdón, tomamos un poquito para poder seguir. Yendo al Russell 2000, fíjense que tenemos todavía este rango, este doble suelo, casi triple suelo, activado por análisis técnico, que todavía no lo anuló y que inclusive mantuvo bastante bien la media de 50 y la media de 200. Después de haberlo activado, fíjense, lo activamos una vez que quebramos los 2031 puntos y de ahí medíamos y proyectábamos el rango de ruptura para que aproximadamente el objetivo lo tengamos ahí cerquita de máximos, máximo del Russell en los 2460 puntos. El objetivo de este rectángulo es los 2438 aproximadamente. Así que acá, ¿qué es lo que no debería pasar para encontrar un deterioro un poquito mayor y que empiece a peligrar este rango? Bueno, no perder la media en puntual, 1922 puntos y mínimos crecientes, particularmente la zona de suelo, 1638, porque de perder la zona de suelo anularíamos este rectángulo, este triple suelo, y sobre todo nos vendríamos quizás sí a buscar algunos niveles FIBO de soporte muy importantes, sobre todo el 61.8 en los 1532 puntos, que en caso de quebrarlo, bueno, podríamos ver caídas bastante fuertes. Solo tenemos algún mínimo en los 1429 y después a caer, si no, no nos quedaría ahí en este índice mucho más para agregar. Pero por el momento mantiene, sí, el objetivo mantiene esta estructura alcista y mantiene sobre todo lo que tiene que ver con soportes claves, sobre todo este soporte dinámico que es la media de 200, 1922 puntos repetimos y mínimos crecientes junto a la zona de suelo en los 1638 para el índice de pequeñas y medianas empresas que no están máximos, fíjense, está un poquito más rezagado, pero que tampoco lo está haciendo mal, tiene inclusive el objetivo a nivel técnico todavía vigente. Principales indicadores bastante purgados también. El estocástico es verdad, ya con correcciones, pero en 58. Este podría llegar a tener un poquito más de espacio para caer, pero ya viene cayendo, ya viene saliendo de la zona de sobrecompra, al menos hace algunas semanas. El RSI bastante purgado también, y un MACD que dio venta, es verdad, pero ya no lo dio venta hace un día, hace dos, nos dio venta, bueno, sí, la semana pasada, es verdad, podría llegar a tener un poquito más de recorrido acá, pero en cuanto al resto de indicadores un poquito más rápidos, ya vienen purgándose hace bastante, así que acá podríamos seguir su purga, aunque podrían tener espacio para revertir también a nivel técnico, pero repito, con estructura activada, la media como soporte y la zona de mínimos en los 1638 para el Russell, que al menos por el momento, y a nivel técnico no nos marca ningún tipo de debilidad. Y bueno, hay que seguir obviamente la tendencia, no podemos estar adivinando o intentando adivinar qué es lo que va a pasar con el mercado, sino ir siguiendo de una manera tranquila lo que nos va marcando el precio, lo que nos va marcando los gráficos, o sea, particularmente lo que nos pasa a nivel gráfico, sobre todo lo que pasa también con el oro. Fíjense el oro, ya veníamos hablando de la fortaleza espectacular que tenía, algo que se descorrelaciona bastante del S&P, ¿sí? pero en este tramo evidentemente tenemos S&P fuerte, Bitcoin fuerte, oro fuerte. La verdad que tenemos un combo interesantísimo en lo que está pasando con el mercado. Mínimos crecientes, acá una tendencia alcista también espectacular, ¿sí? Al menos desde el mínimo que marcábamos en noviembre del año 2022, hace ya, bastante, y después de estos máximos y mínimos crecientes, la media ahora sigue siendo en la zona de soporte más importante de medio a largo plazo para el oro, 184,64, y algunos grandes huecos alcistas que fue dejando también en el camino, los últimos cuando también nos dejaba incremento de volumen negociado clarísimo en el gráfico, y sobre todo la media
algún gap alcista en los 179 y el mínimo de octubre también nos va a ir cerquita de los 170,91 que son nivel FIBO 61.8 que también nos va dejando un poco soportes muy lejos del precio actual. El timing acá es horrible, muy muy malo y claro, atención con todo lo que tenga que ver con el oro, sí tenemos que estar viendo también qué es lo que va pasando también a nivel gráfico porque claro, empezamos a mirar los activos, sobre todo cuando recién estamos empezando en bolsa cuando pasa esto. Y el gran problema cuando ingresamos sin tener soportes claros o sin tener soportes cerca del precio actual es que no sabemos qué va a pasar después de esas correcciones, si el activo va a cambiar su tendencia de medio o largo plazo o si por el contrario tenemos suerte, sí que hay que intentar no dejarle la suerte en nuestro trabajo, así que esperar que sea alguna corrección en todo lo que tiene que ver con el oro. Soporte, lo que antes era resistencia a los 194 dólares, la media, y los niveles que recién marcamos de corrección proporcional a nivel Fibonacci. Todo lo que tiene que ver con indicadores, incluso fíjense, totalmente en zona de clara sobrecompra, particularmente el estocástico en 84, dando venta y un RSI saliendo de la zona de 70 en 68. MACD que no dio cruce bajista, pero bueno, fíjense, también bastante estallado, por así decirlo, ¿sí? Va a tener que también ir purgando su indicador. Vamos con lo que tiene que ver con la plata y el petróleo también para hacer el recorrido de commodities como siempre. La plata sí más interesante, ¿por qué? Porque si quebramos estos niveles de los 23, 24 dólares y sobre todo la zona del doble techo, que repito pasa aproximadamente por 24 dólares, rompemos una resistencia importante que está intentando ir a testear, sí, ahora el día viernes, no pudo quebrarla, pero acá tendremos un poquito de espacio, bastante más interesante de lo que pasó con el oro. Este viene bastante más rezagado que el oro, pero mantiene una sucesión de mínimos crecientes. Faltaría quebrar este máximo y repito, sobre todo los 24 dólares para empezar a tener otro tramo alcista, ir a intentar chocarse con los 24,92, clara zona de resistencia y particularmente esta, fíjense la zona de los 26,40, estamos hablando de resistencias del año 2021, de principios del 2021 y mediados del 2021, en donde, fíjense el precio de la plata, y de ahí nunca pudo ir a visitar nuevamente esos niveles. Bueno, vamos a ver si ahora es momento. Después de una corrección a niveles FIBO, acá sí tuvimos una corrección que duró un tiempo, mantuvimos esas zonas, sí, fíjense, zigzagueante, pero por el momento, sí, la media tampoco nos dice mucho en este activo. Podría marcar un hombro, cabeza, hombro invertido, es verdad, lo ven algunos analistas, no lo tengo tan claro yo, puntualmente, pero sí, eventualmente, si trazamos ese patrón, a ver si lo tenemos por acá, si hombro, cabeza, hombro invertido, sí, sería algo así, algo que está, sí, algo que estaría aproximadamente, sí, de esta forma, sí, en donde lo trazaríamos de esta manera, y ahí tendríamos quizá, a ver si agarra, bueno, no agarra, a ver si lo tenemos, ahí estamos. Sería algo así, ¿sí? Y en caso de que rompa, ¿sí? la neckline, ¿sí? Tendríamos un posible objetivo alcista, repito, hacia niveles casi de máximos, ¿sí? Si marcamos casi aproximadamente a los 27,56, ¿sí? Lo podríamos dejar dibujado ahí. Repito, algunos analistas lo ven, no lo tengo tan claro yo, pero bueno, así todo podríamos marcarlos en caso del quiebre de los 24 dólares. Y bueno, de los máximos decrecientes que, repito, acá sí hay un timing técnico un poquito más interesante que lo que pasa con el oro, que ya está en máximos, si no hay mucho más que hacer que esperar alguna corrección en el oro o seguir la tendencia si ya estamos arriba del oro. Y la plata, tenerle paciencia, a ver si termina de definir, no romper la media, no romper mínimos crecientes y particularmente los 17,40 centavos de dólar que son, soportes a nivel FIBO 61.8, principales indicadores, repito acá también, recontra sobrecomprados. Tiene que haber alguna purga en algún momento para el ETF de la plata. Y el petróleo, por su lado, bueno, interesante la reacción que está teniendo el petróleo. Vamos a dejar el hombro, cabeza, hombro invertido igual. A ver si algunos otros analistas que no soy yo tienen razón. Sí, vamos a ir compartiendo también. También todas las visiones de todos. Hay que escuchar a todos y hay que leer a todos, pero hacer nosotros el análisis y esta parte subjetiva, la podemos obviar. Lo que no podemos obviar es soportes o la tendencia que sin lugar ahí está claro, hay que esperar que defina lo que está pasando con la plata. El petróleo, muy interesante porque no perdimos niveles FIBO 61.8 del último gran tramo alcista que pasa, esos son los niveles que no tenemos que perder de medio a largo plazo, los 63,11 centavos de dólar, mínimos crecientes también en los 72 dólares con 59 centavos, en la zona de triple suelo que nos dejaba a mediados del año pasado en los 71,41, y ahora, es verdad, activando, ¿sí? Una zona de
bueno, un triángulo alcista en estos niveles y dándonos un posible objetivo hacia los 96,78 centavos de dólar. Atención de cumplirlo, ya no únicamente nos pondríamos arriba de la media, ojo porque la media sí fue zona de resistencia en múltiples ocasiones en las últimas semanas, mejoraría a nivel técnico en caso de quebrar de una manera un poco más clara el triángulo, lo tiene activado ya el triángulo alcista, y lo que tiene que ver con intentar ir a cerrar el gap que nos había dejado en octubre del año pasado, cuando cotizaba aproximadamente el petróleo en los 94,72 centavos de dólar. Tenemos máximos decrecientes también en los 97,59, la zona del doble techo en los 99,42 y el gap también que teníamos en 107 dólares con 51 centavos aproximadamente de julio del año 2022. Todavía muchas resistencias por el camino, pero vamos a ver si es capaz de cumplir el objetivo del triángulo y ver qué pasa cuando nos enfrentemos a este gap bajista. Aunque, repito, reacciona en el petróleo, mantiene mínimos crecientes y mantiene niveles FIBO de medio a largo plazo también, para ver qué es lo que va pasando próximamente. Todos los principales indicadores estocásticos en compra, con espacio, acá tenemos bastante espacio, hacia niveles de 80, un RSI por arriba de 50 y también un MACD dando compra ahora. Acá sí me pareció interesante también que el MACD esté dando una señal positiva también para el petróleo, así que a prestarle atención, mejoría en el petróleo y vamos a ver si es capaz de cumplir ese objetivo de triángulo alcista que marcamos en el gráfico. Y nos vamos a, bueno, la estrella de estas semanas, de estos últimos días también, ¿sí? Estamos hablando de Bitcoin, que está teniendo una reacción mientras estamos haciendo el video, está reaccionando sobre niveles de casi los 68.000 dólares. Tendencia espectacular, sobre todo una tendencia cuando nos activa este doble suelo, lo repetimos y nos cansamos, ¿sí? de analizar el gráfico y de no predecir nada. Nosotros desde el canal al menos no avisamos y dijimos hay que entrar ahora o hay que vender ahora, ¿sí? Vamos siguiendo el gráfico tranquilos, ¿sí? Y sobre todo con gestión del riesgo, que es lo más importante. No sabemos si Bitcoin se va a ir a 200, a 300, a 10 millones, a lo que sea, o si va a caer a los 5.000 otra vez, no lo sabemos, ¿sí? Pero lo importante es saber dónde estamos, ¿sí? Y acá es importante saber que ya estamos otra vez en máximos, que el timing técnico no es malo, es muy malo, ¿sí? Independientemente de que el activo pueda posiblemente por el halving tener una subida exponencial, ¿sí? Porque obviamente ahora falta ingresar los participantes que tienen que ingresar por el FOMO, los que no quieren perderse esta subida, cuando quizás estemos no en 73, 765, máximo de toda su historia de Bitcoin, sino cuando estemos en 80, en 90, si llegamos, ¿sí? O en los periodos cuando no haya correcciones o cuando no haya descansos. Bitcoin tuvo, es verdad, descansos, habíamos dicho incluso, habíamos mostrado en su momento que este había sido el periodo más largo de descanso, de consolidación que habíamos tenido creo que de todos los ciclos, si no me equivoco, sí me puedo estar equivocando, pero de todos los ciclos, en días fue el descanso más largo que tuvimos en Bitcoin. Bueno, de ahí activó un clarísimo doble suelo, rango de consolidación al alza, que nunca perdió el soporte, es decir, se traba gestionando el riesgo desde ese momento. Ya quien haya ingresado desde ese momento, ¿sí? Ya tiene al menos una ganancia bastante interesante. Y no hay resistencias, es verdad que no hay resistencias. Volvimos a intentar testear el mínimo que, bueno, no sirvió como soporte porque lo quebramos bastante rápido, y ahora parecería el día de la fecha también reaccionando. No tuvimos correcciones proporcionales a nada, ni siquiera del último tramo de alcista, por eso también hago la salvedad. Hacia el FIBO 38, primera zona de nivel Fibonacci, tenemos un 16,80%, parecería que no le va a hacer caso, buena reacción a que estamos teniendo hoy, pero así todo al 50, un 24%, y al 61,8%, casi un 30% de posible corrección, atención con eso, a la media casi un 40%, son correcciones proporcionales solamente que puede llegar a tener Bitcoin, no estamos hablando de ningún altcoin, ni nada, que ahora lo vamos a analizar en un ratito, y el mínimo también de enero de este año de 38.626 dólares para Bitcoin, que mantiene una tendencia espectacular, no hay ninguna señal que nos diga que hay que salir, ¿sí? Al menos desde el punto de vista de ninguna zona de stop loss quebrada a la baja, y de soportes claves que sigue manteniendo sobre todo los 50.655, la media que recién marcábamos, y el mínimo de enero, junto con niveles FIBO de este último tramo, 52.020, aproximadamente el 61,8, todos los principales indicadores, bueno, intentando purgarse ahora. Veremos si se extiende un poquito una corrección
un poquito más fuerte. No le vendría mal incluso, antes de que se produzca el halving, tener alguna corrección. Quizás si a esos niveles, a niveles FIBO 38.2 de los $50.000, 52.000, la media está un poquito por debajo. Me parecería quizá bastante excesivo llegar a la media. Puede pasar, en las últimas correcciones lo ha hecho Bitcoin llegar a la media, mantener mínimos que marcábamos anteriores a la media, que en este caso tranquilamente podrían ser los $38.626, pero por debajo de 50 o la media podrían ser también muy buenas oportunidades. Quien haya quedado fuera, si eso sucede, vamos a ver si eso sucede, porque bueno, ya la disparada fue exponencial. Vamos a ver si eso ocurre y cómo ocurre también en el futuro. Dicho esto, seguimos con Ethereum, ¿sí? Nos vamos con Ethereum, que bueno, también acá sí tuvimos una corrección bastante más fuerte, pero reaccionando también ahora sobre los $3.851. Acá no estamos en máximos, acá no quebramos los $4.835. Nos falta espacio, pero llegado a los 4.092, sí quebramos alguna resistencia de marzo del año 2022. Nos queda alguna zona de máximo decreciente también de diciembre del 2021, ¿sí? Cerquita de los $4.300, $4.400 hasta llegar a los 4.800, pero bueno, nos quedamos ahí a mitad de camino en los $4.000, 4.092, correcciones que estamos teniendo ahora, ¿sí? Esto es lo que también quería poder mostrarles. Del último tramo alcista, bueno, únicamente tenemos una corrección que ni siquiera llega a nivel de 38.2 FIBO, que marcaría un 20% para Ethereum, si seguimos cayendo un 26% casi, y si nos vamos a nivel proporcional del último tramo alcista, son 32% a la baja. La media ya también nos daría aproximadamente un 40%, 39% de corrección si hubiéramos entrado en esos niveles, en unos $4.000. Esperar quizá alguna corrección acá tampoco viene mal, pero bueno, parecería que las últimas 3-4 sesiones que tuvo Ethereum de correcciones, ahora sí empieza a tener una pequeña reacción. Vamos a ver cómo acompaña el mercado, sí, también a las cripto, obviamente, que es lo que vaya pasando con el SP, pero por el momento, sí, no se desmarca de lo que pasa en los mercados tradicionales, ni Bitcoin ni las altcoins, así que vamos a estar atentos también a lo que pase en los gráficos. Indicadores purgándose, queriendo salir de zona de sobrecompra, estocástico dando venta, RSI bastante purgado. Esto me interesa, me gusta bastante. 55 ahí cerquita de la zona de 50 y un MACD en venta hace bastante desde que empezamos a corregir, pero ya purgando indicadores. Interesantísimo, ¿sí? Lo de Ethereum. Vamos con Solana, otra cripto que, bueno, no paró de subir, no para de subir, sí, y sigue. Y acá también diría cuidado con el FOMO, pero creo que va a ser algo inevitable. Así que la gente que ni siquiera está en cripto me escuche nada más por propaganda y entre, ¿sí? Sin ver esto, sin ver todo lo que venimos subiendo ya de manera espectacular. ¿Sí? Es verdad que esto, repito, en los proyectos sólidos, ¿sí? Puede ser que rompamos los 260, lleguemos a los 1.000, a los 100.000, no sabemos cuál va a ser la posible proyección del precio, la cantidad de dinero que va a entrar. El problema es que gran parte de los proyectos van a quedar, repito, en el camino, no, muchos van a ir a cero. Podemos perder todo el capital podemos perder también en algunos proyectos que nos quedemos atrapados y sí hay que tener muchísima precaución, sobre todo por los niveles en donde estamos, desde la zona de mínimos de diciembre del año 2022 hacia la fecha, subió casi un 2.000%, 2.193% de lo que subió Solana, una locura increíble. Y fíjense, de este último gran impulso, si acá sí tomamos el gran impulso que tuvimos desde diciembre, desde que empezó ese tramo alcista para Solana, tendríamos, sí, al menos hasta nivel Fibonacci, $126 para la primera zona de nivel Fibo, casi un 34% de corrección, 47% del 50% y casi un 58% para la media, ¿sí? O la media que coincide casi con los mínimos de enero del 2024, desde el precio actual obviamente. Indicadores sobrecompradísimos todos y sigue subiendo. Podemos estar en esta zona mucho tiempo, pero en algún momento vamos a tener que ir purgando indicadores, sobre todo también el MACD, fíjense, en compra ya hace bastante. Así que bueno, Solana explotada, la verdad que no sé si sería el mejor momento, repito, para poder ingresar. Pero sí, yendo a una meme coin, bueno, yendo a Doge, que ahora hay propagandas de brokers, no voy a mencionar a ningún broker en particular, pero explicar esto, puede ser que tengamos quizá algún otro tramo como este dentro de una alt season, sobre todo en las meme coins, pero ojo con quedarse atrapados también en esto, porque acá no voy a decir que no hay valor, pero
Los proyectos, la verdad que no están respaldados casi por nada, solamente por la cara de un perro o pasaba con Shiba, pasa con Doge, pasa con todas las meme coins o la gran mayoría que no tienen respaldo, son meramente especulativos y obviamente cuidado con quedarse atrapados también en este tipo de proyectos, que repito, pueden ir a hacer en algún momento. Por el momento no es ese el escenario. 0,15, la cotización tiene muchísimo espacio hacia los 0,72 de máximos. Parecería que inclusive están en un tramo lateral, si no analizaríamos la volatilidad, pero desde la media, si tuvimos un repunte de casi un 99%. Así que estas son las volatilidades que también manejan las meme coins. En algún momento aconsejo, acá sí, tener un target, tener un objetivo y ir tomando ganancias, al menos recuperar la inversión y con el resto hacer lo que uno quiera, pero recuperar la inversión es importantísimo en las meme coins primero, para después sí asegurarse del dinero que ya pusimos ¿sí? A nivel especulativo. Y todo lo que tiene que ver con principales indicadores purgándose, ¿sí? El estocástico sobre todo, el RSI también, y el MACD dando venta, pero repito acá, mucho, pero mucho cuidado con lo que tiene que ver con las meme coins. Y antes de ir puntualmente a analizar algunos activos que traigo de algunos otros sectores de industrias que no son puramente tecnológicos, vamos a ver presentación de resultados de 3 compañías que nos dejaron balances. Sí, perdón, seguimos tomando un poquito de agua para no quedarnos sin voz y sin la garganta seca. O con la garganta seca, no sin garganta, básicamente. Pero ya estamos casi una horita. Casi terminando. 3 acciones de 3 compañías que dejaron resultados. Atención, por acá tenemos una muy buena del mismo sector y otra muy mala, como la contracara de lo que pasó esta semana. Adobe System, sector tecnológico, beneficio por acción GAP de 1,36 centavos de dólar, menos 50%, caídas de beneficios durísimas para Adobe System. Ingresos, 5.180 millones de dólares, 11% más. Fueron buenos los ingresos, pero decepcionó muy fuerte en cuanto a beneficios, castigado por el mercado en este aspecto, así que vamos a verlo. Si a nivel técnico eso lo podemos ver después de presentación de resultados. Bueno, al pequeño spoiler les voy a decir que sí. Dólar General de sector de consumo, beneficio por acción de 1,83 centavos de dólar, menos 38%. Ingresos, 9,9 mil millones de dólares, 3% menos. Resultados flojos también de este activo y de este sector. Oracle, tecnología, también dejó resultados, en este caso fueron buenos. Suben beneficios, 0,85 centavos de dólar respecto al trimestre del año anterior, 25% más que el año anterior. Ingresos, 13.300 millones de dólares, 7% más que el año anterior. Y acá, sí, en Adobe System, es verdad que, fíjense, no parece que fueron tan malos, pero también en los ingresos GAP, ¿sí? También lo hizo bastante mal, casi un 50% menos. La parte de publicidad la parte de publicidad lo hizo bastante flojo, cayendo. El resto no parece tan malo, pero es verdad que alguna parte de costos y ingresos operativos es lo que más le costó a la compañía que está compitiendo en un sector duro, un sector que si no crece o si se estanca el crecimiento, bueno, tenemos lo que vamos a ver en un ratito en el gráfico. Y Oracle sí que, bueno, fueron incluso, fíjense que fue bastante flojo en general por segmento los ingresos, no así el sector de la nube, casi un 12% subiendo, así que acá haciéndolo bastante bien. Y no fue tan duro la parte de los costos operativos, acá sí, haciéndolo un poquito mejor, peor de lo que esperaba también la industria, pero en la parte sí de no solo de costos operativos, sino de ingresos operativos, sí haciéndolo bien, a diferencia de lo que pasó con Adobe System, pero acá, al menos, la parte de ingresos y beneficios, sí lo hizo bastante parejito. Dicho esto, vamos a ir a los gráficos ya para ir terminando el video del día de la fecha. Arrancamos primero con las que presentaron resultados. Y haciendo un pequeño paréntesis, porque cuando vemos presentación de resultados y vemos lo que vamos a ver a continuación, es una señal de alerta, porque acá inclusive ya teníamos una posibilidad de Adobe System. Primero, vamos a abrir un gráfico a nivel semanal, gráfico muy alcista de largo plazo. Está claro que nadie discute todavía el largo plazo de Adobe System, al menos por el momento. Activo muy alcista, ¿sí? de fondo. Pero ahora con esto que ha pasado, con esta presentación de resultados, puede haber un peligro en el corto o medio plazo, porque no únicamente nos activa en forma fuertísima un triple techo a nivel técnico que, si medimos y proyectamos sobre esa zona,
lo activamos en esta vela incluso, fíjense, la vela del 15 de febrero de este año, nos daba un objetivo hacia los $483, estando la media ahí de por medio como soporte, que inclusive, fíjense, retestea en 2 ocasiones, pero ¿qué pasa? Bueno, el quiebre se da con este gran hueco bajista, un gap que nos deja un incremento de volumen negociado espectacular, correcciones a primer nivel FIBO, incluso solamente con el gap, así que hasta que no cerremos este hueco bajista, precaución, $570, junto con el máximo decreciente de los 584 y la zona de triple techo, 635 para un activo que ahora sí hay que tener un poquito más de respeto. Tenemos un hueco alcista también en los 4,37 y de medio largo plazo, los $413 de este último tramo alcista que, repito, ahora puede ser que recupere rápido el gap bajista. Lo más probable es que no, lo más probable es que tengamos quizá algunos desafíos por el camino hasta volver a quebrar esos niveles. La media ya como resistencia en los $540, también la media más importante, esa resistencia dinámica que tenemos que ir monitoreando. Principales indicadores, RSI en sobreventa, MACD dando venta y un estocástico también en venta en la zona de 60. Indicadores ya un poquito más purgados por este gran hueco bajista que dejó, pero precaución, fíjense el gráfico nos avisa cuando los activos empiezan a tener algún deterioro a nivel técnico o cuando no gusta, obviamente, lo que ha pasado con los beneficios, ¿sí? En Adobe System, que eso fue un poco lo que ya está descontando el gráfico. Dollar General, sí, sector de consumo, que no lo venía haciendo mal, sí, activo también muy alcista de fondo, para quien no lo conozca, si sea nuevo también en el canal. Activo que lamentablemente no está incorporado a nuestro mercado local, pero bueno, acá analizamos todo, también analizamos también algunos activos que se pueden operar en Estados Unidos. Habíamos quebrado la media a nivel semanal hace bastante, ¿sí? Así que todavía hay un gran riesgo de que este activo no se pueda recuperar del todo. Una pena lo que pasó con la presentación de resultados porque, es verdad, estamos en una tendencia bastante bajista de medio plazo desde el momento en que teníamos este triple techo que lo cumplió a nivel técnico, de ahí la media empezaba a hacer resistencia, fíjense, y empezábamos a cerrar sobre todo algún hueco importante como el que nos había dejado en mayo del año 2022 y sobre todo porque nos dejaba huecos bajistas constantemente. La media era resistencia, la media no podíamos quebrarla, sacando ahora lo que ha pasado en marzo, pero atención con la vela del día jueves, vela envolvente bajista que envuelve a todas las sesiones anteriores, nos puede traer correcciones al menos hasta que no quebremos los niveles de los 167,83. Es verdad, de corto plazo, de muy corto plazo, tenemos sucesión de máximos y mínimos crecientes, tenemos un hueco alcista en los $104 y el mínimo en 101 que no deberíamos perder bajo ningún concepto, y ahora el activo a día viernes enfrentándose a la media como soportazo, $149 y esta vela envolvente bajista que nos puede traer quizá bastante más correcciones, al menos en el corto plazo. Repito, esperaría que cierren o que rompan los $167. Tenemos también la zona de doble techo en los 173 y los $200 para el gran hueco alcista bajista que dejó en junio del año pasado también para Dollar General, que una pena porque lo venía haciendo bien, pero con esta vela envolvente probablemente nos traiga ese patrón de vela una posible corrección. Vamos a ver si es así lo que ocurre o si por el contrario rápidamente rompemos ese máximo de esa sesión para seguir al alza y ya mejoraría muchísimo el timing técnico también inclusive en este activo de tener la media como soporte, que eso es un poco lo que tenemos que ir monitoreando próximos días, próximas semanas bursátiles. Todos los principales indicadores recién purgándose, recién saliendo de las zonas de sobrecompra, sobre todo el estocástico dando venta por arriba de la zona de 80, RSI en 48 y un MACD recién dando venta el día de la fecha. Y dicho esto, nos vamos con la última que presentó resultados y ya nos vamos con algunas, creo que vamos a llegar a todos, así que vamos a ver un poco las que tengo para compartirles el día de la fecha. Vamos con la contracara de Adobe System, ¿sí? Del mismo sector tecnológico que fue mixto en comportamiento, pero bueno, el largo plazo de Oracle es espectacular. También activo fuertísimo, activo de cotiza de los años 80 acá. Me habían preguntado si Oracle no tenía poco track record. Bueno, acá se ve claro, ¿no? A veces aconsejo, sobre todo los que recién estén empezando, abrir un gráfico a nivel semanal para ver un poco la perspectiva de fondo de qué fue lo que le pasó año tras año, década tras década a las compañías. Bueno, acá tenemos más allá de las .com, donde sí costó muchísimo, sobre todo quien se quedó enganchado y sobre todo quien haya entrado en máximos desde ese momento, recuperar esos niveles históricos. Y ahora, ¿qué está pasando? Bueno, es verdad, el timing técnico
no es el mejor. ¿Por qué? Porque estamos en máximos de toda su historia. Marcó nuevos máximos, sí, esta semana que pasó en los 129,40. Fíjense, no tenemos otra zona de máximo, teníamos la del doble techo de los $127, que era niveles de máximos en mediados de junio del año pasado, ¿sí? Ahora, sí, con la activación de un doble suelo, con objetivo hacia los $135, que bueno, con el gap alcista, sí, con presentación de resultados que fueron positivos, acá nos genera cierto soporte también, los $115, y en la media en los 108, junto con la zona del suelo, ¿sí? En los $100, que está bastante lejos incluso de los 87,03, que es todo el tramo de, al menos, soportes de retroceso Fibonacci proporcional, que vamos a ver si respeta, vamos a ver sobre todo si mantiene el gap alcista, si mantiene la media ahí, sobre todo si es capaz de, ahora, esta próxima semana, volver a estar en subida libre, porque no tiene resistencias, $129 el máximo de toda su historia, que lo dejó esta semana, todos los principales indicadores sobrecomprados, si es verdad, sobre todo el estocástico, y bueno, hay que ver el RSI, ahora sí entra en 70 hasta la próxima semana, pero así todo, fue hora que la contracara de Adobe System, que lo hizo bastante bien, sobre todo en beneficios, la verdad que fue capaz de cerrar el doble hueco bajista, y este hueco bajista lo cierra con el último gap al alza, que deja tras presentar resultados, al menos el mercado ya va descontando que le está teniendo un poquito más de confianza, ¿sí?, a este tipo de activo por los resultados y, bueno, sobre todo por lo que viene haciendo año tras año Oracle, que, repito, muy buenos resultados, y a seguir las subidas. Y nos vamos con los últimos que, bueno, quise compartir algunos de otros sectores, porque mucha tecnología, sobre todo lo que leo, pero vamos a ver cómo nos va en otros sectores, si estamos realmente en subida libre en los mercados, si solamente sube la tecnología. Bueno, fíjense que no, tenemos muchos activos que están marcando máximos en toda su historia. Uno de ellos es Caterpillar, sector de maquinaria agrícola, de maquinaria, no maquinaria en general, la más grande de todo el mundo, está con sede en Estados Unidos. Fíjense que marca máximos de toda su historia el día viernes, $346,97, timing técnico horroroso, porque tenemos recién la media como soporte en los $278, posible corrección hacia esos niveles desde este momento, solo de corrección, ¿sí? No de caída para seguir subiendo, corrección para ver qué pasa, 19,47, y hacia niveles FIBO 258, activo que se puede tener en cartera quien la tenga, ¿sí? Seguir la tendencia tranquilos, porque no sabemos cuándo va a modificarse, no hay ningún, al menos, aspecto técnico que nos diga que la tendencia se va a modificar, por ende hay que seguir tranquilos la tendencia, pero quien esté afuera, claramente no es el mejor timing técnico porque no se puede controlar el riesgo, lejos de soporte sí, 258,90, ahí cerquita de la media del 61,8 para Caterpillar, todos los principales indicadores sobrecompradísimos, pero uno de los activos que también les traigo para entender que no todo lo que vemos de que está en subida libre o que está en máximos es solo tecnología, sino que tenemos otros activos. Sí, Amazon la traigo a propósito, ¿sí? Porque bueno, así todo, hay algunos activos que todavía no tocaron máximos. Este es uno, aunque estamos cerquita de los 188,80. Un histórico espectacular también de Amazon, activo muy fuerte, muy alcista, que ya ha tenido su reversión a mediados del año pasado, cuando quebrábamos la media, cuando rompíamos máximos decrecientes, cerrábamos gap bajistas, ¿sí? Y, bueno, sobre todo cuando nos daba algunas confirmaciones también de fortaleza, con ciertos gaps que nos iban dejando algún soporte, la media, puntualmente también, y 119 dólares con 23 centavos para, ahora sí, niveles proporcionales de posible corrección para Amazon. La media de 200 también, exponencial, hace un claro soporte dinámico en el precio en 145 dólares. No hay deterioro técnico alguno, pequeño descanso, pero repito, acá estamos bastante lejos de soportes, muy cerca de los 188 dólares. Repito, una corrección de mercado no vendría para nada mal, al menos para purgar indicadores, para generar algún suelo o algún descanso fuerte. No tiene por qué ser una corrección muy violenta, aunque bueno, ojo con la tecnología que sabemos que es capaz de dárnosla, de darnos esa corrección también fuerte. Así que bueno, otro activo que muy cerquita de máximos, mucha fortaleza. Este sí de tecnología, pero traigo para que vean que no todo lo que es tecnología está en subida libre. O sea, por ejemplo, Amazon le queda, si bien poquito, le queda todavía espacio para ver si puede marcar nuevos máximos. Nos vamos con la empresa líder, ¿sí? de Warren Buffett, que, bueno, de largo plazo tiene un trasfondo espectacular. Una empresa de lujo, realmente de lujo, un holding, ¿sí? El holding que maneja Warren Buffett, con, bueno, él ya fallecido Charlie Munger, que ahora sigue a cargo de Warren,
que, bueno, la media también lejísimos, 362 dólares. Acá sí no estamos en subida libre hoy, pero hace 2 semanas lo estábamos. 430 dólares el máximo de toda la historia que dejó. No hay buen timing técnico todavía, con bastante espacio para quizá poder corregir un poquito más, quizá a niveles de lo que pasó en octubre del año pasado, en donde sí vinimos a visitar la media, correcciones aproximadamente de casi un 10%, menos volátil obviamente, no estamos en un sector puramente tecnológico el de Warren, pero fíjense que a la media podríamos todavía tener un poquito más de espacio para tener alguna corrección un poco más clara y después de algún suelo, después de algún quiebre del máximo decreciente anterior, después de haber venido a visitar la media, sin perder soportes, podemos ir acompañando un poco esta tendencia en donde la media nos va marcando al menos soportes dinámicos de una manera clarísima, 3.62 la media y sobre todo niveles FIBO como soportazo en el precio actual en los 3.69 para Berkshire Hathaway. Todos los principales indicadores, cosa que me gusta, purgados, de verdad casi, sobre todo el estocástico, saliendo de niveles de sobreventa el día viernes, ¿sí? Repito, no es el timing ideal, porque para mí nos faltaría un poquito más de corrección, pero ya venimos de una pequeña corrección después de máximos. Vamos a ver qué es lo que va pasando, pero activo que no está vinculado con la tecnología y que también lo traigo para que ustedes lo puedan ver. Y vamos con otro que tampoco está vinculado con sector tecnológico, con Nucor, que este sí es un poquito más cíclico, bastante más cíclico, pero también quiero que entiendan que hay parte de la ciclicidad y parte de algunos activos como estos que pueden estar décadas lateralizando, ¿sí? ¿Qué pasaría de entrar en máximos? ¿Qué pasaría de entrar en máximos? Y atención donde estamos ahora. Fíjense la subida espectacular que tenemos, activo en subida libre, ¿sí? O al menos intentándolo ahora en el corto plazo. Y fíjense lo que ha pasado ahora, desde el último tramo alcista al menos, no tenemos resistencias. Marcamos el último máximo ahora, ¿sí? En niveles de los 195 dólares con 38 centavos. La media soporte, 166,95, mínimos crecientes. Y sobre todo los 129 con casi 130 dólares para este activo. También tenemos un soporte 139,53 y ahí el 61,8 es incluso un soporte de mayo del año pasado en 129,71. Acá no hay timing técnico, pero repito, traigo también estos activos para que entiendan que no sube solamente la tecnología, sino que hay otros sectores también bastante fuertes. Sí, ahora sí, reflotando un poco esto de que no solo sube el sector tecnológico, sino que estamos ahí a la par, en algún caso de tener alguna corrección un poquito más fuerte a nivel mercado. Todos los principales indicadores cerquita de la zona de sobreventa, estocástico sobre todo, RSI en la zona de 56, por arriba de 50, y un MACD en venta todavía. Así que, dicho esto, también otro activo que quería traerles para que vean la fortaleza que está teniendo. Nos vamos a Johnson & Johnson y ya terminamos con una última que también es un activazo. Este sí es un sector muy interesante porque, perdón, termina siendo un sector que parece que no termina de arrancar nunca, pero desde mi punto de vista es el sector más interesante, que es el sector de consumo defensivo. Johnson también, sector salud, con un track record también espectacular, activo que lo hemos analizado hasta el cansancio en este canal, pero que ahora estamos, dicho, vale la redundancia, en un canal bajista, ¿sí? Que habrá que ver para dónde quiebra, para dónde termina de definir, y sobre todo si es capaz ahora en el corto plazo de no activar un doble techo, un posible doble techo, que en caso de quebrar los 163 dólares cambiaría un poco la perspectiva a nivel técnico. Si cierra este hueco bajista en los 171 dólares, y sobre todo si quebramos el canal al alza, eso pasaría precisamente cuando cerremos ese hueco bajista y sobre todo el máximo decreciente que pasa por los 176 dólares, ya con la media como soporte. Tenemos que tener la media de soporte de una manera un poquito más clara, porque fíjense todo el zigzagueo que tuvimos con la media, que ahora en el corto plazo incluso estaba haciendo resistencia, ahora está intentando animarse a quebrarla, tenemos que superar este máximo decreciente y de ahí quizá tener otro tramo de subida para Johnson. El timing técnico no es malo si se da esa condición, si cerramos el hueco bajista y resolvemos el canal por la parte alta, sin lugar a dudas, y sobre todo soportes para quien tenga este activo en cartera 145 dólares y los 138 dólares con 98 centavos. También es el FIBO 61.8 del último gran tramo alcista que tuvo Johnson & Johnson desde en este caso sí, de la pandemia. Así que fíjense que estamos teniendo casi dos años de, no digo de década perdida, pero porque no pasaron 10 años,
pero son 2 años en los cuales tuvimos una tendencia claramente bajista, que veremos si se va amoldando todo este sector. Todo este sector está muy similar. Johnson, sí, en particular también, pasándolo bastante flojo, pero timing técnico que podría mejorar en caso de quebrar la media y cerrar ese hueco bajista que marcamos con esa definición del canal, rompiendo el canal al alza, el canal bajista al alza. Todos los principales indicadores que tampoco están sobreextendidos. Acá esto también me gusta bastante, así que interesante lo que tenemos para Johnson. Y dicho esto, vamos con la última, activo que me encanta, activo que junto con Mastercard lo solemos analizar muchísimo, no por el timing técnico que tenga ahora, sino también para explicar que no solo sube la tecnología. Acá tenemos sector de medios de pago, sector monopolio junto con Mastercard, que están en máximo de toda su historia, marcando nuevos máximos de toda su historia. Así que fíjense, lo vienen haciendo espectacular y no hay resistencias, sacando los 289 dólares con 22 centavos, perdón, máximo que dejó este último viernes, ¿sí? Perdón, jueves, ¿sí? La anteúltima sesión de rueda que tuvimos en el mercado y que ahora, bueno, nos queda muy lejos, pero muy, muy lejos de algún soporte clave. El precio actual que hoy cotiza en 283 dólares a cierre, sí, estamos al día domingo, veremos mañana cómo abre, pero la media recién pasa por 253 dólares con 55 centavos y en la zona del triple suelo, que acá sí teníamos una consolidación, lateralización y activación de un triple suelo que lo cumple el objetivo por análisis técnico y sigue, ¿sí? Tendríamos que esperar quizá alguna corrección, alguna lateralización, ¿sí? O formación de algún patrón técnico como este, para poder incorporarnos. Creo que no es momento ahora, ¿sí? Pero mientras respete la media, tal cual lo viene haciendo, nos deje también alguna estructura como la que vimos. Fíjense, 1, 2, 3, 4, 5 ocasiones usó la media como soporte dinámico. Casualidad, ¿sí? Bueno, creo que no es casualidad. El análisis técnico manda, así que tenemos espacio en la media, esperemos alguna corrección, pero tengamos también en cuenta que este activo de estos sectores también están en subida libre, no solamente sube la tecnología, así que interesante también poder verlo de cómo estamos también en el aspecto general del mercado. Estocástico y cerquita de la zona de sobrecompra, un MACD queriendo dar curso alcista y una RSI en la zona de 56 para también un activo de un sector espectacular, sector que hay que tener en cartera cuando nadie quiera estos activos. Si ahora generalmente se hable mucho, a tener precaución cuando estamos en máximos, por lo que ya sabemos, pueden haber correcciones fuertes, duras, pueden haber consolidaciones largas en el camino de mucho tiempo, así que esperar quizá con paciencia y desde lo técnico. Esto es, creo que lo más inteligente, al menos desde mi punto de vista, y con lo que acabamos de ver a continuación. Dicho esto, gracias por haber estado del otro lado. Cerramos sí, el video de esta semana con esta frase, sí que nos deja John Templeton, un gran inversor, sí que, bueno, nos decía que esta vez es diferente. Esta es una de las frases que más dinero ha hecho perder en la historia, es decir, hay que aislarse de los gurús, aislarse del ruido, aislarse de todo lo que escuchamos y empezar a ver los gráficos, empezar a tener un sistema propio y empezar a operar en consecuencia para ir siguiendo un sistema tranquilos, ¿sí? No, sobre todo por lo que puede llegar a venir de acá a algunos meses, ¿sí? Para estar atentos a correcciones duras o caídas del mercado que nos pueden no solamente dar pánico en el corto plazo, sino que nos podrían llegar a dar oportunidades o ser disciplinados con nuestro sistema de que, de llegado al caso, ejecutar nuestros stop loss y dormir tranquilos, ¿sí? Y después empezar a ver algunas otras alternativas que tengamos en cuanto a activos financieros. Así que, bueno, interesante también esta gran frase que nos dejaba el gran John Templeton. Así que gracias por haber estado del otro lado. Nos vamos encontrando en la semana nuevo directo de nuestro verbal que vamos a estar compartiendo, ¿sí? Por el canal, los enlaces, ¿sí? Y no se olviden de dejar abajo, ¿sí? En los comentarios qué opinan de cómo está el mercado ahora, si están invertidos en alguno de estos activos que pudimos ver el día de la fecha. Y iremos compartiendo, obviamente, por el grupo de Telegram también esta semana, ¿sí? Día a día, sesión a sesión. Y bueno, repito, gracias por estar del otro lado. Y bueno, que arranquen una excelente semana a todos y todas del otro lado. Chau, chau.